El devorador de hombres, de Horacio Quiroga. Yo, Rajá, tigre real de Bengala, voy a contar en lenguaje humano cómo me vengué de mi dueño, el domador Kimberly, que me amansó. Yo, Rajá, tigre manso. Este fue su error. Considerábase muy satisfecho de mi docilidad, de mi dulzura al permitirle hundir su cabeza en mi boca. Pero antes es menester que recuerde cómo fui cazado, y esto dará razón de cuánto oprobio y ardiente sed de venganza resecó mi alma de fiera real en mis 5 años de cautiverio. Nací en los contrafuertes de Ramajal, a 15 leguas del Ganges, lo que equivale a decir en el corazón mismo de Bengala. Mi padre era el orgullo de los tigres de la comarca, y por consiguiente gozaba entre los hombres de la más sombría fama. Pasaban de 30 los hombres que habían abandonado instantáneamente el mundo al encontrarse con él, y justo es decir, que mi padre había deseado y buscado estos encuentros, y sentía, ya desde muy pequeño, la soberbia de mi alto linaje. Mi más grande esperanza era llegar a ser lo que era mi padre, un devorador de hombres. Sí, devorador de hombres. Este calificativo hablaba bien alto en pro de nuestro valor, de nuestra fuerza, de nuestra audacia. Antes, la selva toda era nuestra. Después vinieron los hombres. ¿Por qué vinieron a la selva? Nosotros no íbamos a los campos, y como nuestra comida era la misma, no hubo paz posible. Pero en aquel momento mi padre, en pleno vigor de edad, era el rey sombrío de Bengala, y nadie, lobo, campesino o cazador, dejaba de temblar hasta el fondo de sus nervios enloquecidos ante la posibilidad de ver aparecer de pronto, al volver una picada, la temible imagen de mi padre. Ya varias veces se habían emprendido verdaderas campañas de muerte contra él, y aunque casi siempre había logrado forzar la línea de bastidores, una vez se vio obligado a arrollar a los cazadores bajo una lluvia de balas. De resultas de esto, vivían en el mundo 2 cazadores menos, y por su parte mi padre no conservaba sino un solo ojo. Pero, en cambio, qué respeto y terror en el corazón de los hombres, qué inmenso orgullo en su cachorro, y qué desprecio, en mi padre, por los descoloridos dueños del mundo. Este desprecio lo perdió, y nos perdió a nosotros con él. Yo tenía entonces 4 meses. Mi padre mostraba real complacencia conmigo, y más de una vez me permitió, aunque gruñendo, ensayar en su regia piel la fuerza de mis tiernas garras. Desde los 3 meses en adelante me llevó a menudo con él, y bien que sus ataques entonces no fueran contra caza mayor, ello resultaba excelente escuela para mí. Así, una tarde lo acompañaba hasta el arroyo. Cuando mi padre se detuvo de mover un solo músculo de su cuerpo, volvía lentamente la cabeza a todos lados. Era esa mi primera alarma, y confieso que sentí inmenso miedo. Para nosotros, un ruido, una huella desconocida, nos pone en completa guardia, como si debiéramos aprestarnos a luchar con un búfalo. «Mira bien esto», me dijo mi padre, «el rastro de hombre». Y señalaba en la tierra húmeda una huella larga y ancha en un extremo, bastante semejante a la nuestra, pero mucho más larga. Yo observé el rastro enemigo con fuerte latido del corazón. Eso era, pues, de hombres, de los dueños del mundo, y de todo, pero no de mi padre. Uno tras otro, mi padre había deshecho a 30 de esos héroes. ¡30! Un destello de coraje infantil encendió mi pupila. «A este también, ¿no es cierto?», me dirigí a mi padre. «Este va a ser el número 31». Por toda respuesta, mi padre recogió el rabo bajo el vientre y, con el hocico en tierra, olfateó una tras otra las huellas, gruñendo sordamente. Volvimos enseguida, con inmensa cautela para no hacer el mínimo ruido. «He encontrado rastro de hombres en el arroyo», dijo mi padre al entrar en la gruta. «¿Te han visto?», preguntó mi madre muy inquieta. «Oh, no, pero nos han descubierto. El rastro seguía hasta 1 centenar de metros en la gruta. Mañana estarán aquí». Mi padre había sido demasiado tiempo cazador y cazado para equivocarse al respecto. Mas, como en nuestra especie es regla de seguridad no abandonar la guarida hasta sentirla realmente asaltada, no nos movimos. Eran las 6 de la mañana, cuando se oyó el primer grito. Mi madre dormía y creí que mi padre hacía lo mismo, pero, fijándome, vi sus ojos a ras del suelo, pues tenía la cabeza apoyada en las manos, clavados en la entrada de la gruta,
y toda su actitud traspasada de atención. Los bastidores. El círculo se estrecha. Fuga. Los rugidos de mi padre. 3 voces. Nuevas voces, mucho menos lejanas, atravesaron la selva hasta nosotros. Mi padre se puso bruscamente de pie, y en un instante mi madre hizo lo mismo. Yo volví mis ojos interrogantes a mi padre. «Sí, son ellos», me respondió con un ahogado rugido, cuyas profundas notas temblaron largamente en la gruta. El enemigo se acercaba, los gritos de los batidores aumentaban en intensidad, y un momento después se comenzó a sentir un ruido sordo. Eran los bambúes golpeados violentamente. Así, en perfecto círculo, los batidores avanzaban golpeando, gritando, estrechando el cerco sin cesar, forzando a los animales cogidos en esa inmensa red. Mi padre, presa de viva agitación, iba y venía del fondo a la entrada de la gruta. Se detenía a cada vuelta prestando oído, y abriendo la boca en un bostezo que descubría todos sus dientes, tornaba de nuevo al fondo. Digo bostezo, porque esa fue la impresión que tuve entonces. Después he conocido en mi propio ser que esos bostezos no son garantía ninguna para la vida del que los provoca. El círculo se cerraba cada vez más. Ya era posible oír los insultos que los batidores prodigaban a mi padre. «Tío, no tienes vergüenza de esconderte». «Eres más cobarde que una rata, tío flaco». «Gato sucio, come gallinas, hijo de chacal, sobrino de cobra. Espéranos». Mi padre pensó con angustia en mí. ¿Qué hacer? «Vete», le dijo mi padre. «Llévate al cachorro, yo me quedo». Pero mi madre no se decidía. «Ligero, dentro de un momento no podrás forzar la línea». Mi madre se aprestó entonces a romper el círculo fatal y yo la seguí. Mas, al volver los ojos desde la entrada y ver a mi padre que quedaba echado, la cabeza sobre las manos y concentrando seguramente toda la energía de su magnífica vida para la lucha a muerte a que se aprestaba, sentí que en ese momento mi joven corazón se dilataba de osadía. «Yo me quedo», dije a mi madre. Esta me lanzó un cruel gruñido volviendo a medias la cabeza, y posiblemente le hubiera seguido un zarpazo al hijo indisciplinado. «¡Pronto, pronto!», exclamó mi padre. «Déjalo». Y vi su pupila fosforescente, y ya con una especie de magnificencia mortuoria, que se fijaba por largo rato en los ojillos audaces de su real cachorro. Durante un instante mi madre husmeó el juncal a todo viento. Luego aplastó las orejas y rampando se internó en los bambús. La hembra estaba a salvo. Entonces, afirmando su potente estatura, extendió el hocico y lanzó un rugido vibrante, ardiente, que hizo temblar la gruta entera. Era el cartel de desafío que mi padre enviaba a los atacantes. El trueno de gritos y golpes que sucedió instantáneamente al rugido probó bien que había sido oído. Desde esos instantes mi padre no cesó de rugir. Era un redoble titánico de fuerza pulmonar sostenida por un valor indomable. La gruta temblaba hasta en su base, y mis nervios fustigados por ese ambiente de lucha que despertaba mi cepa real, vibraban al compás de los rugidos desafiantes. El clamor, ya atronador, cesó de golpe, y mi padre cayó también. En el profundo silencio que se hizo, una voz llegó a nosotros. «Está allí, en la gruta. Los hombres no quieren acercarse más». Era el jefe de los batidores quien hablaba. En efecto, su gente no se atrevía a dar otro paso. Su tarea había concluido, y el resto incumbía ahora a los cazadores. Vi entonces que desde el fondo del claro de bosque que se abría ante nuestra gruta, un hombre avanzaba, el primero que veía. Era muy joven, casi una criatura. Cuando estuvo a 30 metros, una voz ronca gritó: «Aberdale, es una locura lo que hace. No se acerque tanto. Cuando una fiera no ruge, mal negocio». «Es que deseo mucho verlo», repuso el adolescente, sin detener el paso. «Aberdale, por todos los tigres del Ramajal», gritó de nuevo la voz ronca. «Se va a hacer despedazar vivo. Usted no sabe qué personaje es ese devorador de hombres. Espérenos, por Cristo». «Bueno», repuso el joven Lord Aberdale, deteniéndose apenas a 20 metros de nosotros. «Vengan ustedes». Entonces pude observar detenidamente al joven Lord. Como he dicho, era apenas un adolescente. Tenía su rostro una palidez de cera, y en él brillaban con honda dulzura un par de hermosísimos ojos negros y melancólicos.
Había avanzado hacia la gruta con la seguridad de mirada y la elegancia de paso de quien sabe bien que su corazón no temblará. Y si se tiene en cuenta que iba hacia un tigre real de Bengala, un devorador de hombres, acorralado en su guarida, se comprenderá el temple de aquel joven corazón. El ataque. Un héroe. Mi padre salta. La muerte de Nanitán. Tigre, fiera forzada y todo. No pude menos que admirar aquel valor en aquel rostro casi angélico al mismo tiempo que despertaba hacia él, y para siempre, un impulso paternal en mi corazón. ¿Por qué? Lo ignoro. Tal vez la extrema juventud del cazador. Entretanto, 2 cazadores más habían surgido del fondo. Uno era alto y delgado, con gran barba rubia. El otro era hindú, posiblemente príncipe. Vi el tren de caza. Con el triple avance el drama tocaba ya a su fin. De un lado, nosotros replegados en el fondo de la gruta, concentrando en feroz silencio todas nuestras fuerzas. Del otro, en igual silencio de energía llevada a su máxima tensión. Los 3 cazadores que avanzaban juntos, el arma pronta en las manos. De la barba rubia puso por fin la mano en el brazo del adolescente. «Bueno, Aberdale, basta ya de locuras. Estamos a 15 metros de la gruta, y el animal casi podría alcanzarnos de un salto. Usted sabe que he cazado bastantes tigres para que usted atribuya miedo a esto que le digo. Separémonos en línea, y si me permiten, tomaré el centro». «Si ustedes me permiten, lo tomaré yo», respondió el joven lord con su dulce y suave voz. «Usted, Hunter, como cazador célebre, me debe esta galantería». «Vaya por la galantería», no pudo menos de sonreírse Hunter. «Tiene usted sobrado corazón para negarle este placer, porque usted conoce el refrán. Se apunta a los tigres con el corazón y no con los ojos». Aberdale tomó así el centro, y los 3, después de revisar por última vez sus armas, avanzaron. Hunter sabía bien que cuando un tigre se refugia en su cubil, no sale de allí hasta que pueda hacerlo cayendo de un salto sobre el cazador. Esta convicción les había permitido platicar y examinar impunemente sus armas en el instante final. Fue en ese momento cuando mi padre, arrastrándose sobre el vientre, se coló en el lado izquierdo de la gruta. Los cazadores dieron aún un paso, y en ese instante la gruta resonó hasta la entraña de la piedra bajo el rugido de mi padre. Vi que los cazadores daban vivamente un paso atrás y se llevaban el arma al hombro. Un relámpago de orgullo me cegó, y a mi vez lancé un breve rugido de cachorro. «¡Imbécil!», me lanzó mi padre en un gruñido. Como aún el aire temblaba por el rugido de mi padre, Hunter apreció mal la tonalidad del mío. «¡Cuidado!», gritó echándose bruscamente atrás. «¡Hay 2!». El hindú se estremeció violentamente. Aberdale no pestañeó. Contentóse con bajar rápidamente los ojos a su carabina y fijó de nuevo en la gruta su mirada, serena hasta la incomprensión del peligro. Pero no debía tratarse de esto último, porque mi padre, que lo observaba también, me murmuró señalándole. «Cuidado con ese. Si hubiera 10 como él en la India, se acabaría nuestra especie». «¡Bravo!», exclamé en mi interior, a tiempo que mi padre recogía todos los resortes de su potente musculatura para saltar. Pero con el cambio de postura, Hunter vio sus ojos fosforescentes que lo devoraban desde adentro. «¡Atención!», gritó, apuntando vivamente. Antes que el tiro partiera, una mano cayó sobre el cañón de su arma. El adolescente lo miraba tranquilo. «Perdón, Hunter», le dijo con su voz melodiosa, «¿pero ese tiro me corresponde a mí?». El rubio ahogó un juramento. «¿Usted cree que son estos momentos para divertirnos con prioridad de tiros, Lord Aberdale?», rugió casi. El joven se sonrió, mientras un rayo de altivez cruzaba fugazmente por sus ojos. «Hace mal en hablarme así, Hunter», repuso con dulzura, y dando 2 pasos adelante, bajó lentamente el cañón de su carabina. Con un terrible rugido, mi padre saltó. «Ya está, se acabó», me dije con tristeza, pensando en el heroico adolescente. Pero un tiro había sonado, seguido de un horroroso bramido. Era mi padre, detenido en su salto por la bala de Aberdale, y que se revolcaba, bramando de dolor y coraje. «¡Bravo, Aberdale, bravo!», clamaron los 2 cazadores, en tanto que el bosque entero resonaba con los alaridos de triunfo de los batidores, que acudían a la carrera,
gritando y golpeando en todos lados de gozo. —¡Es fiera muerta! —Ya, cuidado, Nanitán. Va por usted. Se interrumpió Hunter con terror. Pero ya era tarde. Mi padre, en un supremo esfuerzo, acababa de lanzarse como un rayo sobre el príncipe hindú, que rodó por el suelo. 2 nuevas balas sonaron, que fueron a traspasar el pecho de mi padre, inútilmente. Había muerto al caer por última vez, pero de la garganta del príncipe surgían 5 ríos de sangre. Muerto también. Mi madre, un tiro de Hunter, cacería lúgubre, Lord Aberdale, el cachorro imperial. Los batidores rodearon el lúgubre cuadro, sobrecogidos de espanto. En el centro, mi padre tendido, Hunter y Aberdale arrancando aún a la garra de aquel la garganta del desgraciado. De pronto Hunter recogió apresuradamente su arma. —¡Hay otro! ¡No lo olvidemos! —Es un cachorro —repuso el adolescente sin levantar la vista—. Dejemos. Un rugido le cortó la voz. Los 2 cazadores se miraron mudos. Ese no era un rugido de cachorro. Los batidores, con un unánime grito de terror, habían emprendido la fuga, lanzando alaridos. —¡Es la mujer del tío! ¡La tigra, la tigra! ¡La madre del cachorro! Un nuevo bramido sonó en el lúgubre silencio, y a 30 metros del grupo sombrío apareció, como una espectral sombra de venganza, mi madre, que no había podido forzar el círculo y había quedado al acecho, hasta escuchar el rugido de muerte de mi padre. Se detuvo un instante, gloriosa de fuerza y dolor, el preciso para ver el cuerpo de mi padre tendido en el suelo, y con un aullante bramido en que iba toda la ira vengativa de su ser, se precipitó sobre los cazadores. Hunter, mortalmente pálido, porque un tigre a la carrera ofrece difícil blanco, y es preciso detenerlo con una bala en pleno corazón, o morir, se echó el fusil a la cara, esperando con una inmovilidad de mármol que la fiera estuviera a 5 metros. Tuvo tiempo de ver a Aberdale apuntando también, y de decirle rápidamente: —No, esta vez me toca a mí. Mi madre, con un terrible salto, caía ya sobre él. El cazador, que en su trágica quietud la esperaba cubriéndola con la mira, hizo fuego. Un rugido y un supremo grito de agonía sonaron juntos. La temible fiera, que acababa de abrir el pecho hasta el vientre a Hunter, se lanzó sobre Aberdale, que le envió una bala entre los ojos, sin lograr detenerla. Entonces comenzó la lucha terrible. Aberdale, al sentir el choque, había tirado su fusil, inútil ya, y mientras con el brazo izquierdo detenía, aunque destrozándoselo, el primer zarpazo, con la mano derecha sacaba de la cintura el agudo cuchillo de caza. Durante un rato pude ver los 2 cuerpos rodando por el suelo, y el brazo del adolescente que se alzaba y se hundía en la entraña misma de mi madre. Cada golpe era un nuevo rugido, y cada rugido era un nuevo zarpazo en la carne humana desgarrada. Poco a poco los rugidos se fueron debilitando, a la par que el brazo de Aberdale se alzaba cada vez con menos energía. Llegó un momento en que el rugido fue un estertor ronco, doloroso, de última agonía, y el cuchillo no se alzó más. Pero, por el estremecimiento de los 2 cuerpos destrozados, comprendí que la garra de mi madre, sin levantarse, se hundía lentamente en un supremo esfuerzo de muerte, y que el puñal de Aberdale, también sin alzarse más, se clavaba hasta el mango con el último aliento que quedaba del heroico adolescente. Entonces, estremecido y con frío de desolación, salí de la gruta. No se sentía ni un rumor, el más fúnebre silencio ahogaba la selva, y allí, en el claro del bosque que el día anterior había vibrado con el rugido imperial de mi padre, rey de la comarca, allí en el claro yacía el cuerpo del devorador de hombres, con 3 balas en el corazón, y a 15 metros, hundido también en la eternidad, el cadáver acribillado de heridas de mi madre. El cuadro era aún más sombrío. 3 hombres quedaban a su vez tendidos en el campo de batalla, víctimas de su feroz afán de exterminio, y su muerte era el rescate de la selva herida en 2 de sus reyes. Y de todo aquel bramar y tiroteo siniestro de media hora antes, no quedaba sino yo, cachorro imperial, temblando sobre mis piernas, yo, que había contado demasiado con mis fuerzas. Me acerqué lentamente a cada uno de los cadáveres, olfateándolos. Ante el del hindú no pude contenerme. Con saña cruel retraje los belfos, y con un rugido de venganza tardía, clavé profundamente mis tiernos colmillos en aquella carne humana. Hice lo mismo con el cuerpo de Hunter,
el cazador de la gran barba rubia, y enloquecido ya por el gusto de la carne, me aproximé al joven Lord Aberdale. Yacía abrazado con mi madre en un solo bloque de sangre y heridas. Pero al clavar mis dientes, su cuerpo se estremeció y quedé inmóvil de sorpresa. Sí, estaba vivo aún. Nada habían podido los 20 puñales que mi madre escondía en sus 4 garras contra aquella heroica vida de juventud y energía. Lacerado, desgarrado, agujereado de heridas como una criba, su cuerpo vivía aún. Su rostro, de una blancura de mármol, miraba al cielo, y bajo el cielo familiar de la selva, vi que ante aquel heroico desamparo mi corazón se sentía otra vez lleno del cariño sombrío y la fraternidad que me habían embargado otra vez. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mi familia entera masacrada, todo desaparecía frente a la belleza y valor de aquel cazador de 18 años, el más alto representante de una especie aborrecida. Parecía haber condensado en sí las virtudes capitales de la especie humana: sangre fría, inteligencia y belleza, sobre todo belleza. Mi sangre real latía de confraternidad y emulación ante aquel adolescente, real también, que había hecho lo que mi exceso de juventud no me permitía aún. Pero yo debía a la selva el desquite de mi flaqueza actual, y en ese momento juré, cuando la edad templara mi valor, recordar a la especie enemiga que yo era hijo del devorador de hombres, de modo tal que en plena eternidad sonara el bramido de orgullo de mi padre, de orgullo y sufrimiento vengado en la triple herida de su corazón. Un segundo estremecimiento recorrió el cuerpo del héroe. Seguramente iba a morir. Entonces, lleno de inmensa tristeza, me eché a su lado. ¿Qué me importaba todo? No pensaba en nada, ni podía hacerlo. Toqué sin querer una de sus manos desgarradas, y la sentí de hielo. Otra ola de tristeza me oprimió el corazón, y sin darme cuenta de lo que hacía, comencé a lamer aquella mano en flor de belleza, de temeridad y de muerte. Lo que pasó después fue muy rápido. Sé que sentí de repente una gritería atronadora, en tanto que de todos lados acudían corriendo con palos y picas los batidores. «¡Es el cachorro! ¡Está devorando al lord! ¡Ay, maldita raza de cobra! ¡Comedor de cadáveres! ¡Cobarde! ¡Corramos ligero!». Yo levanté la cabeza y los vi llegar con la más completa indiferencia. ¿Qué me importaba todo? Lamí por última vez con mi lengua aquella mano de mármol, y en ese momento sentí un dolor atroz en el pecho, como si me arrancaran las entrañas a viva fuerza. Una nube de sangre y sombra nubló mis ojos, y perdí el sentido. Mi captura. Un anuncio sensacional. El capitán Kimberley. Mi juramento. Hoy, 5 años después de aquel drama en que naufragó mi libertad, vienen a mí como en un sueño los primeros días que lo sucedieron. Recuerdo que cuando volví en mí, me hallé dentro de una sólida jaula de hierro. Sentía terribles dolores en todo el cuerpo, y al pretender levantar la cabeza, el sufrimiento me hizo exhalar un gemido. «¡Ja, ja!», lanzó una voz sarcástica a mi lado. «Parece que volvemos en nosotros. Parece que no tuvimos tiempo de devorar cadáveres». Abrí los ojos y vi un hombre que me observaba. Seguramente hacía rato que estaba allí esperando mi resurrección. Tenía el rostro flaco y amarillo, y todo su semblante respiraba crueldad. Al oírlo, lo miré con suprema indiferencia, y torné a cerrar los ojos. «Bueno, bueno», exclamó el otro, levantándose. «Ya se nos pasará el sueño, joven dormilón». «¿Pasó el desmayo?», oí que preguntaba otra voz. «Sí, ya no hay nada que temer. ¡Qué negocio para el capitán! No tiene más de 4 meses. Si se salva». «¿Quién? ¿El cachorro? Usted no sabe qué vida tienen estas fieras. Apuesto mi turbante contra una sandalia vieja a que dentro de 10 días está sacudiendo la cabeza contra la jaula». «Realmente y ustedes llegaron, lo que se dice, a tiempo. Es cierto que estaba por devorar Lord Aberdale». «Desde las manos a los pies». Al oír aquel nombre yo abrí los ojos. «Hola, parece que te acuerdas, colmillo de cobra», me lanzó el hombre de cara cruel. «Ya lo creo que debes sentir, no haber clavado del todo los dientes en el gran aristócrata. Pero pronto lo vas a pagar, mocito». «Y el lord», continuó el otro, «por lo que me han contado ha hecho prodigios de valor. Es el corazón más templado que existe, y con su cara de ángel. Pero no pasará de esta noche. ¡Qué lástima!
Es inmensamente rico y par de Inglaterra. Y una criatura casi. Aquí las voces callaron, y un momento después un dolor atroz en el pecho me desvanecía otra vez. Pasaron así 30 días en que sufrí, fuera de mis propias heridas, el tormento diario de los insultos, los malos tratos, las pedradas y golpes de hierro del hombre ronco. No hubo vil indígena, o europeo más vil aún, que no se acercara a mi jaula a escarnecerme. Sabía que el séquito de los 3 cazadores muertos me había vendido al capitán Kimberley, dueño del famoso circo asiático, que por entonces recogía noche a noche atronadores aplausos en Calcuta. De modo que estos 30 días me vi sacudido sin cesar en la miserable jaula, hasta salvar las 80 leguas que distaba de Calcuta a mi selva natal. Vuelvo a repetirlo, todo aquello viene a mí como en sueño. Entraba de golpe en una nueva vida. Detrás, en el tiempo y en el juncal perdido para siempre, quedaban, con mi libertad perdida, mis 4 meses de cachorro real, engendrado y educado por un verdadero monarca, cuyo destronamiento y ejecución estaban señalados por una doble cruz, empapada en sangre humana. Mi nueva existencia llevaba así su pasaporte sangriento, y desde entonces en adelante mi fe de bautismo llevaría este título: Rajá, tigre real de Bengala, hijo del devorador de hombres de Ramaal, cuya captura costó la vida al teniente Williams Joe Hunter, primer cazador del imperio indio, a su Alteza Real Nani Dan, hijo del Marajá de Dibnar, y puso a un paso de la muerte a Lord Aberdale, par de Inglaterra. Este es el cartel que Kimberley colocó en el circo en grandes letras rojas el día de mi presentación. Como se ve, Lord Aberdale no había muerto, y al saberlo, sentí que el lazo íntimo, hondo, inquebrantable, que me había unido a él en aquel terrible día, no hacía sino estrecharse. ¿Qué nos reservaba el destino para haber lanzado ese fluvio de encanto de su corazón al mío? Desde aquel momento mis recuerdos se precisan. Un año de amaestramiento pesó sobre mi espalda y mis riñones, y mi hambre y mi sed. Preciso es saber qué tremenda inversión de nuestro temperamento se requiere para poder ser presentado en un circo. Y toda esta terrible violencia impuesta solo Dios sabe cómo. No hace sino concentrar en profunda hiel todo el tormento devorado para que algún día... ¡Ay, entonces del domador! Sé que no todos los domadores profesan igual sistema de amaestramiento, y entiendo que algunos hay que llegan por la simple paciencia e interpretación de nuestra psicología a hazañas increíbles, pero de mí sé decir que no hubo tortura diaria que no me fuera aplicada para obtener de mí lo que yo no quería. Mi sangre real resistía, y resistió cuanto pudo aquella abyección. Llegué a hacerlo, sin embargo, y lo hice durante 5 años con el alma empapada en vergüenza. Pero en el fondo de mi voluntad quebrada y mi dignidad envilecida, ardía siempre, alimentándose con mi propia degradación, la llama candente de mi venganza. No obstante, es tan fuerte, cuando estamos domados, la voluntad impuesta a la nuestra, que son raros los desquites, a pesar de vivir horas enteras con nuestro domador. Hasta que llegó un momento en que los hechos, tan injusto fue aquello, me libertaron de la influencia de Kimberley. La luz se apaga. 8 fieras y un látigo. Me echo detrás del domador. 5 tiros. Un golpe de conmutador. Una noche ensayábamos, mis 8 compañeros y yo, en la gran jaula de hierro que servía para tal fin. Mis compañeros eran 2 tigres cingaleses, 3 leones, 2 panteras y un leopardo del Punjab. La prueba era la habitual del grupo. Las panteras, el leopardo y un león se mantenían inmóviles sobre 4 columnas en fila. Delante de ellos 2 leones oscilaban en un sube y baja. Los tigres de Ceilán rodaban en sentido contrario sobre sendas bolas de madera, y yo, echado a lo largo en el suelo, soportaba sobre mi flanco jadeante los pies del domador triunfante que desplegaba una bandera. Como estábamos en ensayo, Kimberley se contentó con trepar encima de mí, sin lucir la bandera. Era la noche de un lunes en que no había función y trabajábamos bajo un gran foco eléctrico. De repente la luz se apagó completamente, y en la gran jaula reinó la más profunda oscuridad. El primer sentimiento de todos nosotros fue de violenta sorpresa, seguida de estupor. Enseguida un sextuple gruñido tembló en las tinieblas. Vi, o sentí más bien, que la pantera, el leopardo y el león
bajaban silenciosamente de sus columnas. El sube y baja dejó de crujir y las bolas pararon. Uno tras otro se sintió en el piso el golpe leve y sordo de los cuerpos que caían sobre las garras cautelosas. Una profunda sacudida recorrió mi cuerpo y noté que los pies se retiraban vivamente de mi flanco. ¿Qué iba a pasar? Por el alma de aquellos terribles forzados cruzó el mismo relámpago de venganza. Por fin la noche del bosque natal nos ponía solas con nuestro domador. Pero de pronto un golpe seco sonó. Era el látigo, el formidable látigo del domador, que restallaba en el aire gritándonos: «¡Guarda!». Esta vez no fue un gruñido, sino un rugido general, lo que respondió a esa intimación. Ya no había luz. Era, pues, nuestro. Así debió comprenderlo también Kimberley, porque desde ese instante no cesó de tenderlo hacia nosotros en frenéticos restallidos. Y paso a paso, con el hocico pegado en tierra, el alma encendida en el mismo fuego de venganza, nos íbamos acercando a él. El látigo bramaba cada vez más violentamente, tratando de contener, con desesperado frenesí, aquel infierno de garras y colmillos babeantes que rampaban hacia él. Pero segundo a segundo, el domador sentía avanzar el anheloso jadear, comprendiendo que si por fatalidad el látigo llegaba a escaparse de sus manos, estaba perdido. Pero entretanto un sentimiento extraño se iba apoderando de mí, al ver a aquel hombre defendiéndose solo él con un látigo contra 8 fieras. No tenía ciertamente compasión a un miserable de esa especie, pero sí algo que se asemejaba a un impulso de mi propia dignidad. ¿Qué iba a hacer yo allí? ¿A qué agregar mis garras a los 56 puñales que en forma de zarpa iban a hundirse en su carne? Por eso me retiré de los asaltantes y, pasando por detrás del domador, fui a echarme contra los barrotes de la jaula. Justamente encima de mí había un conmutador eléctrico que usaba el capitán Kimberley para distribuir algunas luces, y desde luego la del foco de la jaula. Yo había ido cómodamente a echarme allí, y esto me perdió. El jadeo de las fieras crecía con la inminencia del ataque, y el látigo restallaba siempre precipitándose. Esto duraba ya 2 minutos, y no es fácil suponer qué terrible debía ser la tensión de nervios de aquel hombre, conteniendo de ese modo a 8 fieras, no a 7, porque seguramente me contaba en el grupo. El cansancio debía rendirlo de un momento a otro. Así fue, en efecto, porque de pronto un fogonazo brilló, mientras la detonación retumbaba en el gran local. Era el revólver cargado con pólvora que todo domador lleva siempre en el cinto como supremo recurso. Y digo supremo porque sólo en último caso usa de él, pues es terriblemente peligroso. Las fieras lanzaron un rugido, precipitándose furiosamente sobre el domador, pero éste había tenido tiempo de verme detrás de él, y abrasándome los ojos con el fogonazo, volvió a descargar 3 veces más su arma sobre el hocico de los más atrevidos. Enseguida, en un esfuerzo final, llegó al conmutador y abriendo la llave inundó la jaula de violenta luz. Ya era tiempo. Mientras las fieras enceguecidas se echaban atrás con un aullante rugido, el domador abría y cerraba la puerta tras él. Pero fue lo último que pudo hacer. Lívido, blanco hasta la muerte por aquella tensión de nervios sin igual, apenas cumplido su deber, se desplomó al suelo, desmayado.